Ok, hemos criado una generación que busca a Dios en la promesa, pero lo ignora en el proceso. Es una frase del Bishop T.D. Jakes en uno de sus libros que se llama Aplastante. En este libro el Bishop habla acerca del proceso espiritual y es una frase que cuando la leí por primera vez me puso a reflexionar demasiado, porque es algo real, no es algo falso. Y en la mayoría de veces vemos a Dios en la promesa cuando en realidad Dios está en el proceso. ¿Me hice entender? En realidad Dios está en el proceso más que en la promesa. Isaías 43:2 dice: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas ¿no qué? No te consumirán. Y este texto refleja claramente en dónde está Dios. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Hello. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás y las llamas no te consumirán. Y me encanta porque está presentando a un Dios que no está cuando sales del río, sino cuando estás en el río. Me encanta porque cuando Pedro se está ahogando, o cuando Pedro comienza a hundirse porque dudó, ¿dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? Con él, allí. Porque Dios está ahí en el problema, ahí en el proceso. Ahora, hay una promesa que Dios nos deja y son los procesos. Pero muchas veces nosotros queremos la victoria sin la batalla. Queremos la bendición sin la obediencia. Queremos la cosecha sin sembrar. Y Dios está más en el proceso que en la promesa. Y muchos creen que la promesa lo es todo, pero la realidad del asunto es que la promesa es el destino. Pero el proceso es el camino donde realmente conocemos a Dios. La promesa es el destino, pero el proceso es el camino donde tú conoces al Señor. Y hay una cosa que va mucho más allá de la promesa. Y para eso quiero que vayamos a Éxodo 13:17, que dice: cuando el faraón finalmente dejó salir al pueblo, Dios no los llevó por la ruta principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque era la más corta. Dios dijo: si el pueblo se enfrenta a una batalla, podría cambiar de parecer y regresar a Egipto. Y escúchenme, Dios no lleva al pueblo de Israel por el camino corto porque sabía que no estaban listos. Y de hecho, cuando hoy miramos el camino corto de Egipto a Israel, pasando por la tierra de los filisteos, en caminata podrían haberse demorado entre unos 10 a 14 días. Pero este camino duró 40 años. De 10 a 14 días duró 40 años. Y Dios estaba guardando de una cosa al pueblo primero: de una batalla. Porque por esa batalla podían volver. Y como Dios ve el panorama completo, dice: los voy a mandar por el camino largo. Porque yo sé que si ellos pasan por acá, viene una batalla. Y ellos no están preparados todavía para ser el ejército más poderoso sobre la faz de la tierra, cuando después llegó el rey David. Cuando leemos la historia del rey David y el pueblo de Israel, el ejército de Israel era el pueblo más poderoso, era el pueblo más fuerte y más rico. Pero primero tuvieron que caminar 40 años.
Y muchas veces nos frustramos en el proceso porque queremos lo que Dios prometió de manera inmediata, cuando en realidad nosotros vemos nuestra perspectiva, nuestro punto de vista, nos frustramos. Pero la realidad del asunto es que Dios está viendo todas las perspectivas de lo que pueda pasar, y nos frustramos con nuestro proceso. Y muchas veces decimos, eso es orando y con el mazo dando. Y es una de las frases más icónicas que un cristiano puede decir. Sin embargo, muchas veces damos con el mazo sin esperar la orden del Señor. Queremos un ministerio grande, pero no queremos ser procesados. Queremos un matrimonio sólido, pero no queremos pasar por la madurez que se necesita. Y Dios no está retrasado. Dios no está retrasado, está preparándote. Ahora quiero que hablemos de ese punto de forjado. Salmos 46:1 dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Uy, qué hermoso. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Y hay una cosa que ahí dice el salmista: siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Y Dios no nos prometió evitarnos el proceso, nos prometió estar en el proceso. Si alguna vez han escuchado que si se vuelven cristianos, si siguen a Jesús, sus problemas se acaban, es falso. Porque de hecho, si vemos en la Biblia, lo único seguro es que tendremos dificultades y procesos. Aproximadamente hay 45 historias en la Biblia que hablan acerca de las dificultades que tendremos. Pero aproximadamente hay 365 veces en la Biblia, está hablando desde la botella, hay 365 veces en la Biblia donde dice: no temas, yo estoy contigo. Porque Dios no nos prometió evitarnos el proceso, nos prometió estar en el proceso. Marcos capítulo 4, 35 al 41 habla de una historia. Resulta que los discípulos estaban con Jesús y ya es momento de irse, y Jesús les dice: vámonos. Y se montan en la barca y comienzan a orar. Resulta que ese lugar donde Jesús estaba ahí había hecho muchos milagros, y de un modo u otro el poder de Dios manifestado a través del cuerpo humano te cansa. Y cuando Jesús hace todo esto, predica, enseña, habla, ministra, está demasiado cansado, y Jesús se monta en la barca con ellos y pone su cabeza sobre la almohada y se queda dormido. Resulta que mientras Jesús está dormido, viene una gran tormenta, y el viento comienza a soplar muy duro, y el mar y el lago comienza a alborotarse muchísimo. Y entonces los discípulos despiertan a Jesús, y quiero que nos pongamos en los zapatos de Jesús. Cansado del camino, cansado, y Jesús está horriblemente cansado y está acostado en la barca. Y los discípulos: Jesús, ¿no te importa si nos ahogamos? Y Jesús se para y le dice: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y se va a la tormenta. Cállense, cálmense. Y se va y se acuesta a dormir otra vez, me imagino yo. Y los discípulos se quedan: ¿quién es este? Que hasta el viento y las olas del mar le obedecen. Verdaderamente este es el Hijo del Hombre. Era imposible que esa barca se hundiera por una simple razón: Jesús estaba ahí.
Y Él les está dando una perla. Les está diciendo: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Yo estoy aquí. Yo estoy en el proceso. ¿Y sabe qué dijeron ellos? ¿Quién es este hombre que hasta las olas y el viento le obedecen? Jesús les está diciendo a ellos: yo estoy con ustedes. Y ellos se fijan en la promesa. Jesús les está diciendo: yo estoy aquí en la tormenta, tranquilos. Y ellos no dicen: wow, Jesús está en la tormenta, así que tranquilos. No. Ellos dicen: ¿quién es este que hasta el viento y las olas le obedecen? No entendieron por qué el barco no se hundió. Y Jesús estaba en la barca con ellos mientras la tormenta arreciaba. Ahora, ¿por qué Jesús no detuvo la tormenta antes de que comenzara? ¿Por qué Jesús, Álvaro, no detiene la tormenta antes de que comience? Porque, a ver, es Jesús. Él sabe que viene una tormenta. ¿Por qué Jesús no hace que la tormenta no ocurra? Porque había una revelación de su gloria que ellos no podían conocer sin la tormenta. Porque había algo de la gloria de Jesús que tenían que conocer, pero para eso tenían que pasar por la tormenta. Y para ser forjados primero tenemos que pasar por el fuego. Y Dios no calma las tormentas de inmediato, porque algunas tormentas nos revelan quién es Él. Dios no calma tu tormenta, porque en esa tormenta vas a aprender quién es Jesús. En camino, es eso, en camino a la promesa, primero tengo que pasar por el proceso. Y algunos de ustedes quizás han estado frustrados porque pensaban que Él no estaba en su proceso. Pero Dios ha estado en su barca todo el momento. Tú, hoy que estás aquí, después de tantas depresiones, después de tantas chilladas, después de algún intento de suicidio, al igual que yo, tuve 2. Quizás tú hoy estás aquí después de tantas dificultades y tú no te rendiste, no por lo bueno que eres o por lo resistente que has sido, sino porque Dios te ha sostenido. Y ser inamovibles no depende de qué tanto pueda resistir, sino que tanto dejo que Dios me sostenga. Ser inamovibles no es que tanta tormenta yo pueda aguantar, sino que tanto estoy aferrado a la palma de Jesús, que aunque vengan grandes vientos y fuertes olas, no me moveré porque Jesús está conmigo. Ser inamovibles es que tan aferrado y que tanto soy capaz de dejar que Dios me sostenga. Pero yo no puedo sostener o no puedo aferrarme a Jesús con las manos llenas de cajas de carga. Yo no puedo aferrarme a Jesús con las manos llenas de cosas que hoy me fastidian. Necesito soltar esas cajas, dárselas a Jesús para aferrarme a Él. Por eso dice: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. God is in the process. Dios está en el proceso.
y Dios tiene el control aún. Es necesario pasar por el proceso para conocer la gloria del Señor. Es necesario pasar por el fuego para conocer al Dios que va a estar conmigo en el horno de fuego. Es necesario que me arrojen a la fosa de los leones para poder saber que Dios calla leones. Es necesario enfermarme para saber que Él sana. Es necesario pasar necesidades para saber que Él provee. Es necesario pasar tormentas para saber que Él es el Dios de mi tormenta. Es necesario pasar por el proceso para saber que Él es el Dios del proceso. Y que en realidad las promesas solo son el destino, pero el proceso es un largo camino. Israel no podía conocer que Dios proveía si no aguantaban hambre. Y se quejaron. ¿Y que conocieron? Que Dios hace llover maná del cielo. Israel no podría conocer que Él es el Dios que nos da cuando tenemos sed, si no se quejan y tiene sed, porque entonces golpean la roca y sale agua. Ay, Dios está ahí en el agua. No podían aprender que necesitaban depender del Señor si no eran secuestrados por los egipcios. Moisés no podría conocer al Señor Moisés no podría conocer al Señor si no deja que su proceso Él lo tome. Abraham no podría conocer que Dios es un Dios que cumple promesas si no pasa el proceso del casi sacrificio de Isaac. Tú hoy no podrías conocer que Dios es el Dios de tu alegría si no estás triste. Tú hoy no podrías conocer que Dios es el Dios que trae calma si no pasas tormenta. No podríamos conocer a Dios como un Dios restaurador si primero no nos desajustamos. Por eso la vida está llena de pecado, porque Dios aún así nos limpia. No podríamos saber que Jesús es nuestro Redentor si Él no pasa por el proceso del Calvario. No podríamos conocer a un Dios, a un Jesús que resucita de la muerte si no pasa el camino del proceso, estar herido, de lastimarlo, de gritarlo, de que le arrancaran la barba, de que lo golpearan, de que lo colocaran en una corona de espinas, de que lo clavaran en una cruz. No podríamos conocer a ese Dios que nos salva si no pasa por ese proceso. Podríamos conocer a Jesús si no pasamos por lo que necesitamos que Jesús nos cure. Y yo hoy puedo decir que Dios es el Dios de mi alegría porque estuve mal. Yo hoy puedo decir que Dios es mi Dios proveedor porque por momentos pasé necesidad y aún así Él me proveyó. No podría conocer a Dios si no paso primero por un proceso. Y las tormentas son para conocer la gloria de Jesús. No puedes conocer la gloria de Jesús si no pasas por una tormenta. No pueden conocer al Señor si no pasan por un proceso. Así que Santiago 1 verso 2 dice que nos alegremos en nuestras dificultades, porque ahí está Jesús. Y eso es lo bonito del proceso. Si están tristes, disfruten de su tristeza, porque mañana cuando estén alegres van a saber que Dios estuvo en su tristeza. Si hoy están en el horno de fuego, tranquilos, disfruten del calor, porque mañana que estén frescos van a saber que Dios estaba con ustedes en el horno de fuego. Si hoy están en la fosa de los leones, acaricien a los leones, porque tenemos un Dios que calla al que nos quiera hacer mal. Ese es mi Dios, que lo que toca vive. Un Dios que se mueve.
Un Dios que puede calmar las olas y el viento en la tormenta. Y no importa si hoy pueda estar moviéndose mi barca muy duro, quizás pueda mirar atrás y Jesús está ahí. Y si Jesús está en mi barca, es imposible que se hunda. Pero para poder experimentar esto, tenemos que vivir el proceso. Y tenemos que disfrutar a Jesús. Pónganse de pie.